Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, bueno, perfecto. Bueno, chicos, el primer tema que vamos a ver hoy es el tema de incrustaciones. Ustedes si piensan en la palabra incrustación, supongo que ya por conocimiento vulgar y conocimiento general tienen una idea de qué significa incrustar algo, incrustación. El nombre ya nos remite a que es algo que va dentro de algo, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora vamos a ver el concepto bien técnico que necesitamos conocer con con las características que tiene que tener para la odontología. Primero que nada, vamos a remitirnos a la clasificación dentro de la gran familia, de la gran rama de la prótesis. Ay, no paso. Ahí está. Dentro de la familia de la prótesis hablamos de prótesis fija y prótesis removible total o parcial. Ahora estamos dentro de las prótesis fijas, y dentro de las prótesis fijas teníamos restauraciones que según su ubicación en el diente se podían clasificar en coronarias e intrarradiculares. En esta parte del teórico, esta primera parte, vamos a hablar dentro de las restauraciones coronarias parciales de las incrustaciones. También existían las carillas como restauraciones coronarias parciales, y después tienen las que son totales, que ya habían visto, que son coronas y puentes, ¿sí? Luego tenemos las restauraciones que según la ubicación en el diente se clasifican en intrarradiculares, que es el segundo teórico que vamos a ver ahora a la mañana, que se dividen a su vez en pernos y postes. Esto como para que nos ubiquemos dónde estamos cuando hablamos de incrustaciones, ¿sí? Restauración coronaria parcial. Vamos a hablar entonces dentro de las incrustaciones, qué es una incrustación, cómo la podemos clasificar, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la misma, que es un dato muy importante, ventajas y desventajas de su uso y cómo sería la preparación dentaria que hay que realizar en esa pieza dentaria que va a recibir una incrustación. Y luego de ver todos estos pasos, vamos a ver qué vamos a realizar en el trabajo práctico cuando nos toque confeccionar una incrustación. Vamos a hacer el tallado de la incrustación, nada más no vamos a hacer la confección de la incrustación, porque esta es una restauración, ya vamos a ver más adelante, que es indirecta. No la hacemos en boca al paciente como hicimos hasta ahora las cavidades y las obturaciones en operatoria. ¿eh? Este tipo de preparación y de restauración es justamente un límite, y eso es lo que tienen que tener bien claro, es un límite entre lo que es directo y lo que es indirecto. Ya lo vamos a ver bien. Vamos entonces a la definición de incrustación. Una incrustación es una restauración coronaria parcial, cuya fijación se realiza por cementado. Esto es un punto importante, porque va cementada sí o sí. ¿Y cuál es el objetivo de la misma? Proteger estructuras dentarias remanentes, devolviendo a la pieza dentaria anatomía, función, y dependiendo del material con el que se la realiza, también puede ser o no la estética. Restauración coronaria parcial, que va cementada en el diente, protege estructuras dentarias remanentes, es decir que hablando de este concepto, ya estamos diciendo que es una restauración que es más conservadora que, por ejemplo, una corona, una restauración coronaria total, por eso es parcial, es algo que es conservador en cuanto a la estructura de diente, ¿sí? Y devuelve anatomía, función y según el material estética. ¿Cómo podemos clasificar a las incrustaciones? Las podemos clasificar según el material con el que se la confeccione, en metálicas y no metálicas. Las metálicas, a su vez, pueden ser de metales nobles y no nobles, nobles como el oro o plata paladio y no nobles como el cromo níquel. Y las no metálicas pueden ser de materiales como el composite, que son restauraciones no tan duraderas como las de cerámica, y si no de cerámica, ¿sí? Son más blandas, pero también funcionan muy bien, ¿no? Actualmente, con el requerimiento estético de los pacientes, es mucho más normal, más común, digamos, hacer una incrustación no metálica del material del mismo color del diente, estético, ¿sí? Pero las metálicas, en sus indicaciones precisas, son materiales muy buenos, muy nobles,
se pueden llegar a realizar si por ahí al paciente no le molesta la estética o es un elemento muy posterior, también son válidas, ¿sí? Eso según el material. Según su ubicación en el diente, podemos clasificar a las incrustaciones en inlays y onlays. Inlays quiere decir que están confinadas dentro de las cúspides, dentro de las paredes, dentro del diente, por eso es in, como dentro de las paredes. No afecta cúspides, en cambio en la onlays hay una o más cúspides afectadas, que están dentro de la preparación que yo realizo. In dentro, on sobre alguna cúspide, 1, 2, 3, y actualmente podemos decir también, se los nombro a modo informativo nomás, actualmente la clasificación de incrustaciones podría ampliarse, porque se habla también de, si es una online que abarca las 4 cúspides, se puede llamar overline, sobre el diente, o también llamada tabletop, le dicen en la literatura, ¿sí? La pueden encontrar como overline o tabletop. Y otro tipo de incrustación que también se está usando actualmente, que es algo nuevo, es como una overline, como una tabletop, pero que afecte la cara vestibular por estética. Ustedes cuando vieron coronas, vieron una corona con frente estético, se llamaban coronas venir. Bueno, esta es Vonline porque la V es de venir y es una online, pero que cubre la cara vestibular. Se la llama Vonline. Entonces, a modo informativo, podríamos decir que también existen, aparte de inlines y onlines, in adentro, on arriba, que afecta a una o más cúspides, overline o tabletop, las que abarcan todas las cúspides, y vonline, la que aparte de oclusal afecta vestibular, ¿sí? Como para que sepan que existen esas clasificaciones también. A modo del trabajo práctico y del parcial y de lo que ustedes tienen que sí o sí conocer, es inline y online nomás, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de restauración? Bueno, las incrustaciones están indicadas en aquellas, siempre están indicadas en piezas dentarias posteriores, molares y premolares. En aquellos elementos dentarios que tengan lesiones de caries de clase 2, compuestas o complejas, que abarque las caras proximales, ¿sí? De tamaño mediano o grande. ¿Por qué? Porque si es chiquita, yo me remito a una operatoria, a una restauración plástica, una restauración directa. Esto que ya es una restauración indirecta, que tiene una confección fuera de boca, ella está indicada cuando es mayor la proporción de destrucción dentaria. También está indicada cuando hay pérdida de sustancia coronaria que debilita demasiado alguna pared o cúspide. Yo tengo una cúspide debilitada, si yo la relleno con composite en una restauración directa y está muy debilitada, la primera cosa dura que el paciente muerda fractura la cúspide. Entonces no está indicada una restauración plástica, sí algo rígido, porque este tipo de restauraciones protege el remanente dentario, habíamos dicho, ¿sí? También está indicada en reemplazo de restauraciones previas. Cuando ya tengo un elemento dentario que tuvo 2, 3 operatorias, y cada vez que hago una operatoria nueva, una restauración directa nueva, gasto un poquito más de diente, o hay caries de filtración, por algo la rehago porque se pasó, voy aumentando el tamaño y me voy quedando con menos tejido dentario, y ya estaría indicada a veces una incrustación. Es un límite entre una cosa y otra, ¿sí? Es justamente el límite entre la operatoria y la prótesis. Ay, perdón. Después está indicada, también está indicada en cuando necesito reconstruir o remodelar la oclusión del paciente, en pacientes que tienen bruxismo, por ejemplo, o piezas en mal posición. Yo necesito restaurar esa oclusión, dar un buen plano de oclusión. Si tiene bruxismo y gastó toda la cara oclusal, yo no tengo cúspides, fosas, tengo una cara plana, puedo con unas online, esa online quiero decir, o tabletop, restaurar toda la cara oclusal, todo el plano de oclusión de mi paciente mediante incrustación, ¿sí? También en cierre de diastemas, dientes que están un poquito separados, no tienen punto de contacto. Yo con este tipo de restauraciones puedo lograr un buen punto de contacto en forma indirecta, fuera de la boca, lo cual es muy difícil de lograr
en una restauración plástica directa cuando es muy grande la pérdida de sustancias, ¿sí? Restaurar los puntos de contacto. Y también a veces está indicada como anclaje de puentes o prótesis adhesivas. Como va adherida al diente, va cementada, a veces, si necesito reponer un diente, por ejemplo, un premolar, segundo premolar, y puedo hacer un puente que esté, sus anclas sean dos incrustaciones, o una corona y una incrustación en uno de los dientes, para conservar los dientes vecinos, ¿sí? Y estaría contraindicada en dientes muy cortos, porque tendría poca retención. Ya vamos a ver las características que tienen el tallado de la preparación dentaria, lo cual hace que si el diente es muy cortito, no me da el largo del diente, el tamaño del diente para tener una preparación que sea suficientemente retentiva para confeccionar mi incrustación. También estaría contraindicada en dientes con grandes pérdidas de sustancia, donde hay espesores de esmalte muy insuficientes, muy friables. Hay veces que el límite es tal que ya tengo que pasar a hacer una restauración coronaria total, ¿sí? También podría estar contraindicada, esto es relativa, esta contraindicación es relativa, en donde tengo borde cabo superficial subgingival en la caja proximal de mi restauración. ¿Por qué? Porque yo tengo que cementarla por un medio adhesivo, por lo cual de tener que hacer un aislamiento absoluto, y a veces cuando es subgingival no logro un sellado total de mi aislamiento, y no estaría indicado en ese caso, porque fracasaría ahí en la unión. También estaría contraindicada cuando tengo imposibilidad de realizar aislamiento absoluto, es lo que acabo de decir, en incrustaciones estéticas. Cuando tengo hábitos parafuncionales, esto es también relativo porque depende del material, y si yo logro una armonía oclusal en toda la boca, podría hacer incrustaciones, en caso de bruxismo, por ejemplo, y por supuesto después el paciente termina con una placa miorrelajante de protección para no romper lo que le haga porque va a seguir usando. Entonces es relativo también esto. Y también estaría contraindicado cuando se puede restaurar a través de la operatoria. Si yo tengo una cavidad de caries, porque eliminé la caries que es chiquitita, la restauro por operatoria, por una técnica plástica directa. No hace falta que haga una incrustación. Ahí estamos, como les decía yo, en el límite entre una y otra preparación. Es importante que entiendan ese límite, por eso entiendan las indicaciones. ¿Cuáles son las ventajas de una restauración, de una incrustación como restauración? Que la reducción dentaria es conservadora, volvemos a decir lo mismo. Nuestro tallado, nuestra preparación dentaria es conservadora, conservadora del tejido remanente del paciente, ¿sí? Como yo siempre digo, el tejido dentario es mi material de trabajo, es mi capital de trabajo, es lo que yo tengo para trabajar, y es algo, el tallado, ya sabemos que es un acto irreversible, como lo hablábamos cuando en el práctico tallábamos para una corona total, un tallado periférico total. El tallar un diente es una maniobra irreversible, o sea que tengo que ser cuidadoso del tejido, ¿sí? Del tejido dentario del paciente. Entonces, en la incrustación la reducción dentaria es conservadora. Tengo en general un mejor acceso marginal para la terminación y la limpieza, para la toma de impresión también, para todas las maniobras, porque es todo supragingival en general. Tengo una mejor estética ante la posibilidad de conservar, si es que tengo tejido suficiente, una cara vestibular natural. O realizar, como les decía, una bone line que cubre la cara vestibular, pero sigo conservando tejido dentario, ¿sí? Al conservar alguna parte de tejido dentario, permite realizar pruebas de vitalidad si es que la pieza dentaria está vital. Acá vale hacer una aclaración. En el caso que yo haga una incrustación, la pieza dentaria, ¿cómo tiene que estar en cuanto a la vitalidad? ¿Tiene que estar con tratamiento de conducto? ¿Tiene que estar vital? Independientemente, puede una o puede la otra. Las dos, según la destrucción dentaria que tenga la corona de mi paciente, me puede indicar una incrustación, independientemente del estado pulpar. O sea que puede estar indicada en un diente vital o puede estar indicada en un diente que ya tuvo un tratamiento de conducto previo. En ambos puede estar indicada.
Depende más que nada de el remanente del tejido dentario que tenga, ¿sí? Eso tiene que quedarles claro. Si tienen alguna duda, chicos, váyanme preguntando, así se sacan las dudas en el momento, ¿sí? No hay problema, levantan la mano y le preguntan. ¿Y cuáles son las desventajas de este tipo de restauración? Que no es tan retentiva como una corona entera. Ya vamos a ver ahora cuando veamos las características del tallado. Recuerden que en un tallado periférico total nosotros teníamos paredes paralelas o ligeramente convergentes, pero el pilar en sí tiene muchas paredes y es de un tamaño mayor. Todo eso hace la retención de mi corona. Acá, en vez de ser algo que envuelve la pieza dentaria como la corona total, es algo que va dentro, entonces van a ser distintas las características del tallado y la retención suele ser menor. Por eso es tan importante el medio cementante que yo realice, use para fijar mi restauración. Acá también es muy importante la preparación dentaria, es crítica, no es que yo tallo más o menos, es crítica la buena preparación de mi pieza dentaria para recibir una incrustación. Tiene muchos detalles que hay que tenerlos en cuenta. Por eso en general muchos odontólogos generales, digamos, que no hacen esto como especialidad, la prótesis, tienden a no hacer incrustaciones así diario. Sin embargo, es una restauración que está muy indicada en muchos casos, pero bueno, no tienen la práctica porque es difícil, es crítico el tallado. Y bueno, también podríamos decir como desventaja en el caso de las incrustaciones metálicas que es antiestética. Es relativo a eso. Bueno, vamos a ver algún casito clínico. Acá tenemos piezas dentarias que tienen restauraciones proximales grandes. Esta amalgama oclusal, si bien no es tan grande, está a un límite que yo cuando la levante, si tiene caries o filtración, va a ser más grande y aparte tiene un remiendo acá de composite. Acá tengo amalgama y toda la parte proximal composite. Esto es ocluso distal de amalgama. Yo voy a tener un punto de contacto ahí que probablemente acá el paciente tiene problemas de empaquetamiento, tiene inflamación de la encía. Una vez que yo levanto las restauraciones previas, bueno, este es otro caso, pero yo levanto la restauración previa y veo, por ejemplo, esta pieza dentaria tiene endodoncia realizada, tiene tratamiento de conducto. Independientemente, como yo tengo todavía algún remanente dentario, esta pared distal y la vestibular están relativamente fuertes todavía, puedo realizar una incrustación, ¿sí? Y acá devuelvo una cúspide. Es decir, que ¿qué tipo de restauración, de incrustación sería? Sería una online porque cubre una cúspide. Y acá está la restauración realizada, el postoperatorio. Fíjense cómo se puede reproducir perfectamente estas manchitas que tiene el paciente en su boca para que esto pase totalmente desapercibido, ¿sí? Esto se lo puede lograr mucho mejor en laboratorio que en boca. En boca hay pigmentos también que se pueden usar en restauraciones directas, pero en el laboratorio es mucho más simple de realizar, ¿sí? Acá tenemos otra vista, otra preparación. Esta, por ejemplo, es una online que abarca todas las piezas, todas las cúspides que cubre. Ya este es el nivel de la terminación, es todo supragingival. Y acá está la restauración cementada. Esto es lo que también se llama actualmente endocrown, porque es como una corona parcial, pero va retenida de las paredes del conducto, ¿sí? Del tallado interno de la preparación de la pieza dentaria. Bueno, en la incrustación entonces los pasos a seguir para la obtención de la incrustación sería, obviamente primero un diagnóstico y una indicación precisa, luego ya realizamos la preparación dentaria correspondiente, luego vamos a hacer una impresión, una vez que tenemos la preparación dentaria, como es una técnica, una preparación indirecta, una restauración indirecta que se realiza en el laboratorio, vamos a hacer una toma de impresión con distintos materiales. El más común para ustedes son la silicona, aunque también podría usarse un mercaptano o un poliéster, ¿sí?
Como hicimos un tallado dentario y el paciente se va a ir a la casa sin su restauración, sí o sí va a requerir de una etapa de provisorio intermedia, ¿sí? Que se realizan con resinas de fotocurado o resinas acrílicas. ¿Sí? Ahí tenemos la etapa de confección en el laboratorio, ya sea por la técnica, según si es una restauración metálica, va a ser por medio de un colado, o si es estética, puede ser por colado, inyección, prensado, por CAD/CAM o por una técnica estratificada. Se realiza en el laboratorio en un modelo de trabajo, indirecta es la restauración. Y luego se realiza la fijación en boca, luego de una prueba, una comprobación de que esté todo bien. La fijación, que ya depende del material de la restauración, sería adhesiva o convencional. Ahora ya lo vamos a ver más en detalle. Acá tenemos, por ejemplo, en un modelo, varios dientes tallados para incrustación. Acá tenemos una oclusión distal, una MOD en el segundo premolar, donde voy a reconstruir puntos de contacto grandes entre las piezas dentarias. Esta restauración podríamos decir, la voy a hacer por una técnica directa, pero tengo que reconstruir el punto de contacto y ya del otro lado es muy amplia la pérdida proximal, entonces se hacen dos incrustaciones individuales respetando el puente dentinario del primer molar superior. Y acá tengo una oclusomesial en el segundo molar, ¿sí? Acá podríamos decir, oclusalmente puede estar indicada una restauración plástica directa, pero proximal necesito reconstruir un punto de contacto importante, mejor puedo reconstruirlo de forma indirecta para que quede bien el punto de contacto, ¿sí? ¿Cómo se realizan esas preparaciones para recibir una incrustación? Son preparaciones conservadoras, como dijimos. Los márgenes de la preparación siempre deben ser supragingivales o estar a nivel del margen gingival, por la técnica de cementación adhesiva, en el caso de las estéticas. En una metálica, por ahí con una cementación convencional, podríamos estar más aptos de hacer algo más infragingival. Siempre se trata en el tallado de mantener los grosores mínimos necesarios para garantizar una restauración que tenga una estabilidad suficiente, ¿sí? Y la reducción de la sustancia dental debe ser homogénea, pero siempre conservando la anatomía de la pieza dentaria. En el caso de las inline, podemos hablar de la preparación que en la zona de surcos, esto por ejemplo es un surco central, el surco central debe tener una preparación de una profundidad mínima de 1,5. Si es menos, ya es muy playita, digamos, entonces no voy a tener retención suficiente para mi incrustación, ni va a estar indicado hacerla, ¿no? O sea, una profundidad en los surcos mínima de 1,5. El ancho del istmo también debe tener un mínimo de 1,5. Istmo se llama a esta distancia entre una cara vestibular y una cara palatina lingual, es el istmo. También debe tener una distancia mínima de 1,5. Todos los bordes, uniones entre piso y paredes, pues acá tenemos la caja oclusal, una caja proximal distal, una caja proximal mesial. La unión entre cada pared debe ser redondeada, ¿sí? Todos los bordes internos entre pared y piso deben ser redondeados para facilitar después el ajuste, la confección de la restauración y el ajuste después, el asentamiento. Yo siempre antes de tratar una incrustación voy a hacer un control de oclusión previo. ¿Por qué? Para que los límites de mi preparación no me queden sobre puntos de oclusión o punto de contacto. Si yo tengo acá mi punto de oclusión, está bien, pero si yo al controlar la oclusión veo que mi punto de contacto con el diente vecino está en el margen, yo voy a tener que tallar un poquito más para incluirlo y que me quede dentro de la restauración o fuera en este caso, pero no me puede quedar en la interfase restauración diente, ¿sí? Porque ahí también fracasaría. Tengo que eliminar los contactos interproximales. Si acá me quedó un espoloncito de esmalte tocando al vecino o acá, tengo que abrir un poquitito más
para poder tomar una buena impresión y para poder después tener buenas posibilidades de la maniobra del cementado, más fáciles, y en el laboratorio me pueden reconstruir un buen punto de contacto. Ya vamos a ver en un ejemplo clínico como si me queda tocando el esmalte acá, tengo que ampliar un poquito más mi preparación, mínimo, no es que dejo de ser conservador, pero sí mejoro todas mis maniobras previas, intermedias y posteriores, ¿sí? Y nunca debo dejar bordes filosos, finitos o en cuña, ¿eh? Si me quedan bordes filosos, voy a ampliar hasta que mi soporte sea mayor, que sean bordes más importantes, digamos. En caso de las online, todas las mismas características de la inline, en cuanto a profundidad, si tengo algún istmo, sumándole que en el área de cúspide debo tener un espesor también de 1,5 mínimo, ¿sí? O sea que acá es fácil, todo 1,5. 1,5 profundidad, 1,5 istmo, 1,5 el desgaste de la cúspide para poder reconstruir una cúspide como corresponde, de un espesor del material importante, digamos, que no se fracture. Y las online están indicadas cuando el límite de la preparación está situado a una distancia inferior a 0,5 milímetros del extremo de la cúspide, o cuando el esmalte está severamente dañado. O sea, yo tengo un punto de contacto muy cerquita de la cúspide, prefiero involucrarla, cubrirla completamente, o el esmalte está sin soporte, está sin nada de soporte, más vale incluyo la cúspide en mi preparación y la protejo con el material de la incrustación, ¿sí? Acá tenemos una cúspide involucrada y mi incrustación, mi caja oclusal y mi caja próxima. Todo con uniones entre paredes y piso, entre pared y pared, todo redondeado, ¿sí? ¿Cómo deben ser las paredes de esas preparaciones? Siempre paredes divergentes. No son ni paralelas ni convergentes hacia oclusal. En este caso son divergentes, porque yo voy a tener que tener un bloque que entre y salga acá en las pruebas y luego para poder cementar, ¿sí? ¿Cómo puede ser la cementación? En el caso de las incrustaciones, puede ser una cementación adhesiva o una cementación convencional. Esto va a depender del material en el que esté confeccionada mi restauración. En el caso de las estéticas, con una cementación adhesiva, donde no tengo metal y entonces hace que el material se integre mucho más a la estructura del diente. Una cementación adhesiva, yo me valgo de la adhesión, voy a hacer una preparación tanto de mi pieza dentaria que va a recibir la incrustación como de la preparación, la restauración misma. Ambas tienen un proceso de un tratamiento para que yo logre adhesión al unirlas y logro muy buena integración de la restauración a la pieza dentaria. Esto incrementa la resistencia a fracturas del remanente dentario. Se logra una translucidez del cemento adhesivo que es muy estética, porque vienen de distintos colores los cementos, o translúcidos, de tal forma de que no me cambia el color. Y en la cementación convencional es la que está indicada cuando es una restauración metálica, ¿sí? Restauración convencional ya será con un cemento de fosfato de zinc o un ionómero de itrio. Entonces, indicada en restauraciones metálicas, con los materiales que dijimos, y también se puede preparar la restauración con un baño con un arenado de aluminio en laboratorio, para que sea crear como micro retenciones en la restauración para la cementación. Cuando vean técnicas de impresión, van a ver que existe la técnica de triple impresión, que es esta, por ejemplo, con una cubeta especial, con un material regular y liviano. En un solo tiempo operatorio yo obtengo, se llama triple impresión porque obtengo el registro de mi maxilar de interés, el registro del antagonista y la mordida, todo junto al mismo tiempo, ¿sí? Es una técnica que puede usarse para cuando tengo una incrustación.
Bueno, los materiales con los que puede ser hecha la incrustación, bueno, las metálicos, que dijimos nobles y no nobles, y las estéticas que pueden ser de composite con refuerzos cerámicos, de cerámicas de distintos tipos, como cerámicas feldespáticas, cerámicas reforzadas con leucita o disilicato de litio, distintos tipos de cerámica. De circonio también, ¿sí? Cementado, entonces dijimos en las restauraciones metálicas, un cementado convencional con fosfato de zinc y ionómero de vitrio. También se puede cementar con un cemento adhesivo, pero no tendría mucho sentido, pero podría también usarse, ¿sí? Siempre que sea de autocurado, ¿no? Porque obviamente a través del metal no va a pasar la luz. Y en las restauraciones estéticas o libres de metal, no está indicado el cementado convencional y sí con un cemento adhesivo, un cemento a base de resinas, que deberá ser autopolimerizable o dual, nunca un fotopolimerizable porque tampoco va a atravesar la luz toda la restauración. Entonces, autopolimerizable o duales, que tenga una parte química y una parte activada por luz, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un poco la técnica adhesiva, ¿eh? Esto ya lo conocen, el tratamiento de la superficie, como ustedes vienen haciendo en operatoria, un grabado ácido con ácido fluorhídrico al 37%, 15 segundos, 5 en dentina, 10 en esmalte, enjuago con suficiente agua, el doble de tiempo que grabé, y hago un secado parcial, no resecando la dentina. Luego colocamos los sistemas estos de cementos duales tienen su primer y su adhesivo, cuidando acá, tirando aire entre paso y paso para que no se me vaya a crear una capa y después no me entre la incrustación. Estoy corriendo mi cuadro porque me tapa todo. Este es un sistema adhesivo, pero hay distintos. ¿Y cómo trato la restauración? La puedo arenar en el laboratorio con un baño de óxido de aluminio, ¿sí? Y después le puedo hacer, si es una, por ejemplo, cerámica, una incrustación cerámica, la cara interna se graba con ácido, eh, se me fue. Con el ácido amarillo no me sale el nombre. Bueno, es un ácido, después le voy a decir bien porque no se me fue en este momento, el ácido que es para grabar porcelanas. Después se hace un silanizado con un silano y luego aplicamos el adhesivo a la incrustación y luego preparamos el cemento y aplicamos cemento en la cavidad o en la cara interna de la restauración. La vamos a posicionar y, me quedé pensando en el ácido que no me sale el nombre. La posicionamos, la apoyamos que calce bien, se da un segundo de fotopolimerización para que endurezca apenas el cemento, elimino los excesos y luego termino de polimerizar, aunque yo sé que tengo también una parte dual, una parte autopolimerizable, que tengo que esperar el tiempo que indica el fabricante para que termine de polimerizar, ¿sí? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, un caso de una incrustación metálica, donde yo voy a tener una preparación dentaria, una toma de impresión, como habíamos dicho, y luego en el laboratorio se hace el encerado del patroncito de mi incrustación, y se hace toda la preparación para el colado, todo este proceso de laboratorio, preparación para el colado, y luego se hace la prueba en el modelo para luego hacer la cementación en boca. Acá hicimos el tallado. A este paciente, por ejemplo, no le molestaba la estética o no se veía porque eran dientitos muy posteriores. Y se hizo una incrustación metálica, aquí está en el modelo, y aquí está cementada en boca con un cemento fosfato de zinc o ionómero, un cementado convencional. Acá no es imprescindible tener un aislamiento absoluto. ¿Sí? Ácido fluorhídrico, ahí se me vino, se me había borrado. El ácido fluorhídrico es el que se usa para grabar las porcelanas, la cerámica.
Bueno, acá está el mismo caso, pre y post. Bueno, esto es lo que vamos a realizar cuando nos toque el trabajo práctico de incrustación. Este es el trabajo práctico, es lo que vamos a realizar. Van a necesitar, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar de instrumental una piedra redonda común que es para simular una caries o para levantar una restauración si ya la tienen previa, una piedra o una fresa si es para levantar una restauración, y esta piedra que es específica para tallar incrustaciones, que es una piedra que se llama, en las características ISO, una piedra 3131 se llama. Fíjense cómo ya las paredes es una troncocónica, entonces las paredes ya me dan la divergencia hacia oclusal de mi preparación, y, porque voy a trabajar adentro del diente, y los bordes internos redondeados entre piso y pared. La piedra ya me hace todo el trabajo. Esta es la piedra 3131. ¿Cuáles son los pasos en el protocolo? Un control de oclusión previo con papel de articular, luego hacemos la apertura de la cavidad con la piedra redonda, la extensión, eliminando tejido deficiente, ¿no es cierto?, con piedra o fresa según corresponda, y luego hacemos la regularización de piso y paredes ya con la piedra troncocónica 3131. Tallaba las paredes también. Controlo que el diseño cavitario esté bien, ahí decido si por ahí alguna pared me quedó débil en vez de inline o online. Si por ahí me quedó una pared con algún socavado y no está tan debilitada, yo puedo hacer un relleno con un compósito, una técnica adhesiva y relleno, y luego vuelvo a tallar, cosa de que esa pared se conserve y no pase una online, dependiendo, haciendo una buena evaluación de la pared, de la oclusión. Y luego una terminación acabado de mi preparación con una piedra de múltiples filos. Ahí tenemos la piedrita que necesitamos. Este es un caso clínico, por ejemplo, que tenía una restauración previa que necesita un recambio. Entonces hacemos, así más o menos va a quedar el diseño de nuestra incrustación, de nuestra preparación. Levantamos la restauración deficiente. Profundizamos. Vamos levantando. De mesía a la distal. Voy levantando la restauración. Protejo mi diente vecino cuando voy a ir a proximal. Sigo en distintas tomas. Acuérdense, a veces puedo tener como una caja oclusal y una caja proximal en otro plano, o a veces, por ejemplo, si el diente tiene un tratamiento de conducto previo, puede que me quede toda la caja a un mismo nivel, siempre tratando de tener paredes con la divergencia esa oclusal que necesitamos. Las paredes me dan retención y resistencia. El borde cavitario debe respetar una integridad marginal. El piso debe ser plano y la unión de paredes y piso redondeado. Y luego de eliminar toda la restauración, pasamos la piedra 3131 para dar la conformación definitiva tanto a las paredes como al piso de mi preparación. ¿Ven cómo va tomando forma? Las paredes van quedando bien levemente divergentes a oclusal, ya la piedra misma me da esa divergencia. Ahí se nota bien. Piso con uniones redondeadas entre piso y pared. Controlo y corroboro que mi profundidad y mi istmo sean mínimo de 1,5. Tallada las paredes. Y luego que termino la preparación, hago el acabado de la preparación con un terminado con una piedra múltiple filos. Ahí se ve bien la divergencia, se ven el borde cao superficial que está bien resistente. Acá el contacto con el diente vecino está bien abierto. Esto es lo que yo les decía. Acá, magnificando esta zona, esto no lo puedo dejar así. Primero que es un borde finito, que yo una vez que cemente la restauración, esto se fractura de cajón,
iba a ser el fracaso de mi restauración. Y segundo, que es muy difícil poder tomar una impresión donde tengo ese bordecito finito de esmalte, no me entra la silicona, se me rasga y se me rompe. Voy a tener un error de impresión ahí seguro. Mejor es hacer, ahí se ve bien, este bordecito finito no me puede quedar así, acá de este lado no lo tengo, ven cómo ya está abierto para tener una buena reproducción del punto de contacto. Entonces, ¿qué hago? Tallo un poquitito más, entonces me queda en un margen supra más controlable para hacer mis maniobras de cementado después y también las maniobras de toma de impresión y de confección en el laboratorio. Fíjense cómo yo mirando desde arriba la restauración, veo todo el piso cavitario. Donde yo no veo alguna parte del piso porque tengo alguna zona con una concavidad que no me debe quedar porque va a ser retentivo. Tiene que ser todo expulsivo, todo divergente hacia oclusal, toda la preparación. En el sentido oclusal y en proximal también, esta pared con esta son divergentes hacia oclusal, esta pared con esta son divergentes hacia oclusal, todo es expulsivo, digamos. Acá otra vista donde se ve bien la divergencia oclusal de las paredes. Bien, se ve todo el piso en la cavidad. Y bueno, hasta acá la parte de incrustaciones. Bueno, tenemos un segundito déjame que cambio el power y arrancamos con el segundo teórico. Ya seguimos, un segundito. Ahora vamos a hablar de, espérame a ver si es si es este power. Un segundito. Bueno, ahí va. Bien. Esperen que no puedo compartir. Ahí está. Ahí ven maximizada la presentación, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, ahora volvemos a la clasificación que vimos al principio del teórico anterior. Y ahora vamos a hablar dentro de la prótesis fija de las restauraciones intrarradiculares según su ubicación en la pieza dentaria. ¿Sí? Es decir, vamos a hablar de pernos y postes. ¿Qué es una restauración intrarradicular? Como su nombre lo dice, una restauración que va intrarradicular, que va dentro del conducto. ¿Cuál es la Profe, función no de se una mueve restauración? su power. No sé si es a ¿Cómo? mí ¿No, nomás no que veo. pasó? No. Uy, a mí me pasó. Che. No está maximizado, profe, el No está power. maximizado, entonces No. salgo y vuelvo a entrar maximizado porque... A ver que yo lo tengo maximizado. A ver otra vez. ¿Por qué no me maximizo? Ahí yo lo tengo maximizado. Ahí lo ven maximizado. Pues sigue igual. ¿Sí? ¿Igual? No, profe. Igual no. También flecha. ¿Qué será? Qué raro, che. A ver, espérame, voy a hacer una última prueba acá. Ay, no, que yo pongo maximizar y
y no tengo la pantalla del Cisco. Ay, no sé cómo se ha hecho. Bueno, voy a probar otra. Ahí no estoy compartiendo, ¿no? No. No. Bueno, si no les tendré que compartir sin maximizar, ¿o qué? Ahí pongo maximizar y a mí me maximiza. Ahí ustedes no, No, profe. no. Y va pasando la presentación, por lo menos va cambiando, ¿o no? Sí, pero se ve cortado, profe. Se ve cortado el Power. No se ve toda la pantalla. A ver si- ¿Qué será, che? Vamos a cortar otra vez. La última prueba que voy a hacer es... Ahí está maximizado. No sé por qué no sale. Ahí no se ve. Sí, igual, profe. Igual. Ay, les juro que no sé qué hacer porque yo lo veo bien. Lo puedo achicar un poquito. A ver ahí que lo achiqué, ¿eh? ¿Ahí lo ven? ¿Igual? Sí, Ahí por lo profe, pero menos por se lo ve menos se completo. puede leer. Sí, Ahí por está lo menos se entero, por lo puede menos leer. se ve mi radiografía al costado, pues yo tengo la pantalla completa. ¿Se ve por lo menos la diapositiva entera? Sí, Sí, profe. sí. Ahora sí. Bueno, está. Vamos a seguir así porque no sé ya qué hacer, la verdad. Bueno, ¿qué son las restauraciones intrarradiculares? Como les decía, van dentro del conducto. ¿Cuándo están indicadas este tipo de restauraciones? Cuando la estructura que queda dentaria, el remanente dentinario, es tan insuficiente para retener una restauración coronaria que yo necesito lograr el anclaje, la retención de algún otro medio que no sea la corona, porque no tengo corona, no tengo casi nada. ¿Mm? Entonces ahí está indicada la restauración intrarradicularia para retención de mi futura restauración coronaria total, ¿sí? O sea, que la indicación precisa es por retención. Van cementadas en el lecho endodóntico, posibilitando la posterior restauración de la pieza dentaria por medio de una corona. O sea, yo siempre que hago un perno, un poste, una restauración intrarradicular, es para que luego la pieza dentaria reciba una corona, una restauración coronaria total. ¿Sí? O sea que, en este caso, ¿se acuerdan que en la incrustación hablábamos de que podía tener endodoncia o no la pieza dentaria? En este caso, como yo donde voy a anclar mi restauración es del conducto, sí o sí, condición sine qua non, tener un tratamiento de conducto correctamente realizado previo a la instalación de mi restauración intrarradicular. Eso es más que claro. Restauración intrarradicular, sí o sí endodoncia previa. Entonces, que quede claro eso, que no es para, no sé, por ahí dicen, para posibilitar lograr la futura corona, es para lograr la futura corona, no es el poste el que me devuelve la estética, sino que me posibilita la posterior corona que va a ser la que me va a devolver la estética. ¿Se entiende? Le hice mucho lío. Espero que entiendan, pero digamos que el poste perno no me da estética, me da retención a la futura corona. Esa es la indicación precisa.
cuando la estructura dentaria está tan deficiente, tan removida, que no me posibilita retener una corona, ¿sí? Ahí tienen en la imagen de la izquierda el diente con tratamiento de conducto y ahí estaría la restauración intraradicular instalada. ¿Cómo lo pueden encontrar en la literatura al nombre de estas restauraciones? Generalmente, en rasgos generales, se habla de pernos, endopostes, porque van dentro del conducto, postes, espigas, anclajes. En portugués por ahí la pueden llamar pinos. Son varios los nombres con los que se la conoce. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es la diferenciación entre dos tipos de restauraciones que son, ya les voy a decir cuál, el perno muñón colado y los postes como generales. Estos son conceptos que está bueno que los tengamos en cuenta. Profe, su power no está corriendo. Ay, no te puedo creer. Pero a mí me corre, ¿qué es lo que pasa? Tiene que sacar de la pantalla completa nomás. Y bueno, ahí Ahí sí. Ahí también. Bueno, ahí lo ven entonces. Por Sí, ahí último, se voy a ve, tratar profe. de maximizar, pero no. Ahí puede ser que lo vean grande. No, lo vemos Cortado. chico, pero se ve bien. Ahí está. Bueno, entonces, las restauraciones intrarradiculares, dice, vamos a ver un poco lo que dice la literatura, los estudios dicen que utilizar un anclaje intrarradicular no representa ninguna función de refuerzo. Antes se decía mucho, ay, tu diente está muy debilitado por la endodoncia, porque perdió mucho tejido, le vamos a hacer un perno para reforzarlo. Eso es tachado así con rojo, recontra tachado. No refuerzo nada, sino más bien que la función está vinculada a la necesidad de dar retención y resistencia al núcleo de la restauración protética que luego va a recibir la corona. Es decir, que nunca hablen de una restauración intraradicular para reforzar nada. Por favor, esto no da refuerzo, solamente logra la resistencia para después tener un núcleo y tener un dientito chiquito que no tenía nada para retener la corona, ¿sí? El perno poste busca como objetivo principal permitirnos generar un material de núcleo, ya sea plástico colado, plástico en el caso del poste y colado en el caso del perno muñón, para soportar la futura restauración coronaria, ¿sí? Digamos que el principal factor que amenaza la supervivencia de un elemento con tratamiento de conducto no es el tratamiento de conducto en sí, sino la pérdida de tejido dentario que haya sufrido dicho elemento. No es que antes también se hablaba de que un diente con endodoncia sí o sí iba a perno y corona. Eso es un concepto viejísimo que no se usa más. Yo puedo tener un diente con tratamiento de conducto y si la estructura dentaria, el remanente dentinario es suficiente, yo hago un arreglo, una restauración directa, una operatoria, tengo un diente de tratamiento de conducto y según la destrucción que tenga, le hago una incrustación, o tengo un diente con endodoncia y está muy destruido, no tengo nada de dónde retener ni una restauración directa, ni una incrustación, ni una corona, recién ahí pienso en una restauración intraradicular para retención y futuramente restaurar la corona total. Entonces, por lo tanto, no es necesario reforzar, no refuerza nada al elemento, pero sí es fundamental no debilitarlo innecesariamente. Que les quede claro ese concepto, no estoy reforzando nada, ni con un perno ni con un poste. Al contrario, lo hago porque no me queda otra para poder restaurar mi pieza dentaria con una futura corona. ¿Cómo podemos clasificar las restauraciones intrarradiculares? En personalizadas o en preformadas o comerciales. Personalizados van a ser los pernos muñones colados, aquellos los pernos inyectados, prensados o combinados, y preformados o comerciales son los postes que podrán ser metálicos o no metálicos. Acá tenemos unos ejemplos de personalizados. Este es un colado metálico y los inyectados pueden ser, estos son colados estéticos. Este es un combinado que tiene unos postes y una parte de
resina que yo tipo tomo una impresión del conducto y lo personalizo, ¿sí? Son distintas técnicas, hay un montón de técnicas. Y los postes que son comerciales, digamos que estos eran más fabricados para un conducto que tiene una forma especial. Miren esto, lo debilitado que está acá y finito acá. Ningún poste comercial me va a reconstruir bien acá. En cambio, los comerciales son cilíndricos. Entonces son indicados, tienen sus indicaciones precisas, metálicos y no metálicos, de distintos materiales, ¿sí? Toda restauración intrarradicular va a tener dos porciones, una porción coronaria y una porción radicular. En el caso del perno muñón colado, es una sola pieza que me restaura la porción, me devuelve, digamos, la porción radicular, que es la de retención dentro del conducto, y la porción coronaria, que es el muñoncito, que ya es colado en una misma pieza todo, que es el que me permite devolver un poquito de corona para después poder tener mi restauración coronaria total arriba de esto. Por lo que me quedaba de diente era lo rojo, era nada. El perno me devolvió la parte radicular para retención y la parte coronaria para retención de la futura corona. En cambio, en el poste comercial, yo voy a tener una porción radicular confinada dentro del conducto y una porción coronaria que yo la voy a reconstruir con un material de reconstrucción acá, que ya lo vamos a ver, que es la reconstrucción del muñoncito. En el caso del perno muñón colado es todo en una misma pieza. En el caso del poste comercial, yo cemento el poste y reconstruyo con otro material mi muñoncito. Pero ambos tienen dos porciones, coronaria y radicular. Ambas restauraciones intrarradiculares, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias y ventajas y desventajas de uno y otro? Vamos a hacer, ustedes háganse como un cuadrito, en un lado perno muñón colado, en otro lado postes, y van a ir anotando todas las diferencias o ventajas y desventajas de uno y otro. En cuanto al perno muñón colado, como es un colado, yo voy a requerir de 2 sesiones operatorias porque voy a tener una etapa de laboratorio. Según la técnica que elija, ya voy a ver, puede ser la etapa en la confección de mi patrón de colado, puede ser obtenido por un método directo o indirecto, pero en sí todo el procedimiento es indirecto porque lleva una etapa de laboratorio, o sea que sí o sí son 2 sesiones operatorias. En cambio, en el poste comercial, yo lo puedo realizar en una misma sesión operatoria. En la misma sesión viene el paciente con el tratamiento conducto realizado y yo hago la preparación de mi conducto y ya realizo la cementación de mi postecito. Todos los pasos se realizan en el consultorio en una sola sesión. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo en una sesión hago todo y me evito las 2 sesiones y me evito la posible filtración de la endodoncia que hay a veces con la colocación de un provisorio, que se puede despegar, el paciente no nos avisa, anda una semana sin provisorio, con mi endodoncia al aire. Para eso el endodoncista me hizo la endodoncia con un aislamiento absoluto y tuvo todos los cuidados de decontaminar, de tener todos los cuidados de esterilidad, y el provisorio se me descementó y chao mi tratamiento conducto. Entonces es una ventaja poder realizar el sellado en una sola sesión, ¿sí? Luego podemos decir que en el perno muñón colado, el perno que yo voy a realizar, lo voy a diseñar para la forma de la raíz, para la raíz. Un segundo. En cambio, en el poste, es la raíz la que se diseña para el poste, porque el poste es cilíndrico, tiene una sola forma. Hay distintas formas en cuanto a la planimetría del postecito, ya vamos a ver, pero siempre es la raíz la que se diseña para recibir el poste, porque el poste comercial es estándar, ¿sí? En el perno muñón colado, yo lo indico más en un conducto aplanado elíptico, porque yo le doy la forma al perno de la raíz. En cambio, en el poste, está indicado más en conductos circulares porque el poste es circular, ¿sí? El perno muñón colado me permite modificar el alineamiento de la pieza entera. Si yo tengo una pieza entera torcida, yo hago mi muñoncito un poquito más derecho y corrijo medianamente esa alineación. En cambio, en el perno muñón colado, yo tengo
un conducto torcidito, una pieza torcida, y el poste va a seguir la dirección del conducto. Yo no voy a poder corregir muchas alineaciones, mínimo lo que puedo corregir. El perno muñón encolado está indicado siempre en dientes con gran pérdida de sustancia, que no tengo nada de diente, casi al ras de la encía. En cambio, en el poste, yo puedo llegar a tener algo de remanente y me sirve para la adhesión, para la retención de mi poste. En el perno muñón colado es muy difícil de poder retirarlo porque al estar hecho de la forma exacta de mi conducto, todo calza tan perfecto y tan exacto que es muy difícil de poder retirarlo. Si es que necesito retirarlo, si el día de mañana, en 5 o 10 años, el paciente viene con un fracaso del tratamiento de conducto, yo no puedo, es casi imposible retirar un perno muñón colado para retratar mi conducto y poder salvar la pieza dentaria. En cambio, un poste sí tiene mayor posibilidad de retiro. Y al ser en una sola sesión, decíamos, en el poste no tengo el riesgo de filtración por la pérdida de la obturación temporaria en sesiones, como lo puedo tener en el perno muñón. Entonces dijimos, en el perno se diseña para la raíz, en cambio en el poste, la raíz se va a diseñar para el perno. Para el poste quiero decir. Cada poste comercial viene con su taladro correspondiente, con la misma forma, algunos son más paralelitas a las paredes, otros son más cilíndricos, digamos, que acá tiene una parte paralela y una parte cilíndrica, en la parte apical del poste, y los taladros son consecuentes a la forma del poste, ¿sí? Yo preparo con el taladro del poste que voy a usar y el poste me va a calzar bien ajustadito, perfecto al conducto, ¿sí? Entonces el perno está indicado en conductos aplanados o elípticos, los postes por ser circulares en conductos circulares. El perno me permitía una pequeña corrección del alineamiento de la pieza dentaria, el poste no, porque va en la dirección del conducto. En el poste tengo posibilidades de retiro, yo con el mismo taladro que preparé, si un día se me fracturó el poste, por ejemplo, lo tengo que retirar, o me fracasó el tratamiento de conducto y tengo que rehacerlo, puedo retirar el poste cierta facilidad, entre comillas, porque no es tan fácil de retirarlo, con el mismo taladro que preparé. No es fácil, pero bueno. Entonces, en el perno muñón colado yo voy a necesitar de una etapa de laboratorio, una confección de un modelo en el que hago el patrón, y el patrón de colado va al colado. Vamos a hablar un poquito de lo que es un perno muñón colado. Entonces, una restauración parcial, interradicular, colada, como su nombre lo dice, que va insertada en el conducto y tiene por objetivo posibilitar la confección de la corona después. Que la corona va a ser la que va a devolver al diente la morfología y función, no el poste. El poste solamente me posibilita la confección de la futura corona. ¿Cómo pueden ser los pernos muñones colados? Pueden ser únicos, cuando hay un solo conducto, dobles, por ejemplo, cuando tengo 2 conductos, puede tener 2 entraditas, dobles o triples, o seccionados cuando no son en la misma dirección los conductos. A veces yo no puedo hacer esto, un perno así, y colocarlo en el conducto, pues no lo puedo insertar. Entonces tengo que hacer un perno seccionado, que se hace un pernito con un conducto en una dirección, y se le hace otro pernito, como 2 pernitos que se encastran en la parte coronaria, que van seccionados para que tengan las direcciones del conducto, o un perno pasante también se suele llamar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Que conserva todo el remanente coronario que hay, siempre y cuando me permita del patroncito, la entrada y salida, o sea que conserva remanente, pero tengo que permitir, o sea, nada tiene que ser retentivo, o sea que en cierta forma tengo que desgastar un poquito más. Mejora el eje de inserción de la corona, facilita la remoción de la restauración para si necesito un recambio,
Si se me rompe la corona, yo puedo cortar la corona y sacarla de ser una corona nueva y mi perno muñón colado sigue estando intacto. ¿De qué material lo puedo hacer? De metales nobles y no nobles. Nobles como la plata paladio y no nobles como el cromo-níquel, ¿sí? Nobles como una aleación con oro, con contenido de oro, no de oro porque es muy blando, ¿sí? Y vamos a ver un casito clínico. Entonces está indicado en elementos tratados endodonticamente con escaso remanente coronario. Miren estos dientes. ¿Yo puedo hacer una corona acá? Ni loco, no tengo de dónde agarrarla. Lo que pongo se cae. No tengo nada de tejido dentario remanente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a anclarme en el conducto, ir a hacer una restauración intrarradicular. En este caso está indicado un perno muñón colado porque no tengo nada de remanente. No puedo hacer adhesión porque no tengo paredes casi. Entonces está indicado en pérdida excesiva de la estructura coronaria, en conductos muy elípticos o expulsivos, donde si fuera un poste necesito que sea circular, en aquellos dientes que van a recibir un retenedor de prótesis fija o removible, que van a ser retenedores de prótesis fija o recibir un retenedor de prótesis removible, donde tengo cargas oclusales predominantes en lateralidad. Esto es relativo porque, digamos que como les decía, el perno muñón colado no refuerza, al contrario de reforzar, podríamos decir que hasta debilita un poco. Lo hago porque no tengo otra, si no pierdo el diente. Pero yo, entre hacer un perno muñón colado y un poste, yo podría estar pensando en ser más conservador y hacer un poste, porque el poste, en cierta forma, se puede fracturar el poste y no se me fractura el diente. En cambio, en el perno muñón colado, si se claudica algo, si tengo una fuerza cruzal muy fuerte, lo que va a romperse es la raíz, es la pieza dentaria. Hay muchas fracturas de dientes con pernos muñones colados. No así tanto con postes, ¿sí? O sea que podríamos decir que debilita en cierta forma la pieza dentaria. Bueno, ¿qué consideraciones tengo que tener para realizar un perno muñón colado? Una evaluación radiográfica y clínica, radiográfica de que el conducto esté en buenas condiciones, una buena densidad de miobturación, un buen sellado apical, ¿sí? Evalúo el remanente dentinario. Yo voy a tener una preparación de mi conducto que ya vamos a ver cuál es en cuanto a longitud y a ancho. Tengo que tener una longitud radicular considerable que me posibilite realizar una restauración intrarradicular. Si es una raíz muy cortita, no me sirve de nada hacer una restauración intrarradicular donde no tengo retención suficiente. Eso también depende de la calidad y cantidad del periodonto de inserción que tenga la pieza dentaria, más allá del largo de la raíz. Yo tengo una raíz de 20 milímetros, pero el hueso está a 8 milímetros, no es lo mismo porque no tengo anclaje intraóseo suficiente para mi restauración. Y también hay que considerar la dirección de diámetro y forma de los conductos. En cuanto al remanente dentario, tengo que tener en cuenta preservar la mayor cantidad de tejido posible. Siempre soy conservador del tejido dentario y tengo que eliminar estrictamente el tejido debilitado por caries o restauraciones previas. ¿Cuánto voy a preparar mi diente en largo? Generalmente, en normas generales, no son centímetros, porque va a depender del largo de mi pieza dentaria, de la altura del hueso, como hablamos, sino que se habla de tercios. Yo voy a tomar 2 tercios de la longitud del conducto. O sea, no es que yo mido mi diente entero y lo divido en 3, mido mi conducto entero y lo divido en 3. O sea, mido desde donde empieza mi raíz, no importa el remanente dentario que tenga, y esa longitud radicular, la longitud del conducto, la divido en 3 y tomo 2 tercios, 2 de esos 3 tercios, ¿entendido? 2 tercios de la longitud del conducto, ¿sí? Siempre logrando un sellado apical de 1 tercio, que es de 3 a 5 milímetros de gutapercha de tratamiento conducto, ¿sí? Longitud, 2 tercios. Y ancho o diámetro de la preparación es lo mínimo conservador, digamos, respetando la anatomía del conducto, pero mínimo de 1 tercio. Si yo divido la raíz en un corte longitudinal en 3 tercios,
más o menos que abarque 1/3 de ese diámetro del conducto, ¿sí? Esto es lo que le hablaba de la cantidad de hueso. Si yo acá tomo 2/3 del conducto, mi restauración intraarticular me va a quedar acá. ¿Ven mi mouse acá? Si yo hago un perno acá, miga de pan que muerda el paciente se fractura, porque es el eje fulcrum del diente, ahí está el hueso. O sea, con que yo haga una restauración intraarticular acá, no me sirve de nada. ¿Sí? Voy a tener que ir a ver el anclaje en el hueso, por acá voy a tener que llegar. Si necesito una restauración intraarticular. En este caso no tendría mucho sentido, sería debilitar innecesariamente el diente. Pero es como para darles un ejemplo que no son 2/3 así nomás en el aire, sino que va a depender de muchos factores también, como la inserción en el hueso de esa pieza dentaria, que es lo que me da el brazo de palanca de la pieza dentaria. Calidad y cantidad de mi periodonto de inserción. Ahí está. Uy, que no puedo salir. Bueno, en la confección del perno muñón colado voy a preparar la pieza dentaria en largo y en ancho, 2/3 en largo, 1/3 en ancho, como dijimos. Selecciono el método de confección de mi patrón, y acá es donde tenemos que entender que la confección de mi patrón puede ser obtenida por un método directo en boca del paciente o un método indirecto en laboratorio. Ya lo vamos a ver. Si es un método indirecto en laboratorio, voy a preparar un alambre o espiga que va a ir dentro del conducto y va a ser el material con el que voy a tomar el patroncito, la impresión del conducto en el modelo o en la boca. Obtengo ese patrón por el método que haya elegido, directo o indirecto, y luego en el laboratorio sí ya se hace una preparación para el colado propiamente dicho, limpieza, pulido y acabado de esa piecita colada, y luego pasamos a boca y hacemos el sello. Entonces, en el perno muñón colado, preparamos, ¿no es cierto?, el conducto en largo, desobturo primero con una fresa que se llama fresa de Gate, al largo indicado que yo decidí que va a ser, en esos 2/3. Primero desobturo con una fresa de Gate, y luego preparo, ensancho, no se dice tanto ensanchar porque no estoy ensanchando, sino estoy preparando, 3 a 5 milímetros de cierre apical es lo que hay que dejar acá. Ensancho dijimos 1/3, ¿sí? Preparo mi conducto y ahí determino si voy a confeccionar mi patrón por un método directo en boca del paciente o indirecto en el laboratorio. Si es indirecto, en el laboratorio yo hago mi espiguita y voy como tomando la impresión del conducto con una cera sin memoria primero para que entre y salga. Voy poniendo vaselina en el conducto, un separador en el conducto, no vaselina, un separador especial. Y entro y salgo tomando la impresión de ese conductito, y una vez que ya tomé la impresión del conducto, hago la confección de mi muñoncito, de la parte coronaria del mismo, para que me quede mi patroncito así, la porción radicular, porción coronaria. Este alambrecito ya me auspicia de bebedero para el colado, le hago la cámara de compensación nomás acá del colado, y lo preparo en el aro de colado para el colado. Procedo al colado y luego obtengo mi patrón, donde corto el bebedero, hago los pulidos, las maniobras de prueba, para luego ir a boca y hacer el cementado. Con un material convencional, un cementado convencional, con fosfato de zinc o algún ionómero, ¿sí? Si yo opté por hacer el método directo, que tiene muchas ventajas este método, primero, que yo si le hago hacer al laboratorio por el método indirecto, mi patrón, yo dependo del criterio del laboratorio en cuanto al tamaño que yo quiero mi muñoncito, por ejemplo. Y generalmente los laboratorios te hacen un muñón muy grande, vos tenés que estar después perdiendo tiempo en la clínica de gastar ese muñoncito para obtener las características del tallado que necesito para recibir mi corona. Una vez que se me entra el perno, estoy 2 horas gastando para poder tomar mi impresión y mandar a confeccionar mi corona. En cambio, si yo lo hago por el método directo, lo hago yo al patrón, en boca del paciente, entonces no tengo ni tengo
perno muy grande, el muñoncito muy grande, porque yo lo hice como quiero que quede, y el laboratorio me lo manda a colar nada más y me lo trae igualito a lo que yo lo hice. Entonces ya viene chiquitito todo, tengo mucha ventaja en eso, en tiempo clínico, porque no pierdo tiempo. Y aparte me ahorro maniobras previas que me pueden llegar a sumar errores o distorsión en la confección del patrón. Yo en el método indirecto tenía una impresión, confección de un modelo, confección de un patrón en el modelo, y eso se va colado. Tengo pasos. Acá yo hago el patrón en Boca y ese patrón va directo a colado. Me ahorré impresión, modelo, confección de patrón de cero. Directamente yo le doy el patroncito al laboratorio, y el laboratorio lo único que hace es ponerle el bebedero, hacer la cámara de compensación y colarlo. Entonces me lo trae igualito a lo que yo lo hice y yo lo cemento y está perfecto, no pierdo tiempo, ¿sí? Así se lo doy al laboratorio, el laboratorio lo incluye en bebedero, compensación, me hace el procedimiento de colado y yo vengo y lo coloco y listo, no perdí tiempo, está perfecto. Como yo se lo entregué. Me lo da hasta pulido ya al laboratorio porque yo no tengo que tocar nada. Vengo, lo pruebo y lo cemento. Esas son las ventajas del método directo en boca del paciente para la confección del patrón de cera para el colado. Ahora vamos a ver un poquito los postes comerciales. Terminamos con perno muñón colado, vamos a ver los postes comerciales. Los postes comerciales, como dijimos, son todos cilíndricos, entonces tienen sus indicaciones precisas. Hay de distintos materiales, hay metálicos y no metálicos. Todos vienen con su taladro correspondiente, que es correspondiente a la medida de mi poste. Todos tienen su porción coronaria y su porción radicular, algunos con algún tipo de retención para la confección de mi futuro muñoncito, otros son lisos. Los convencionales de fibra de vidrio suelen ser lisos, los que ustedes van a usar en el práctico son todos lisos, pero tienen una partecita que sobresale para que yo pueda confeccionar mi porción coronaria, mi muñoncito, ¿sí? Ahí no pasa. Entonces, metálicos de acero inoxidable de titanio, no metálicos de resinas, de fibra de vidrio, de fibra de carbono, de fibra de cuarzo, de cerámica. Estos tienen retenciones, ¿sí? No son roscados, sino que tienen retenciones para la retención del cemento, del medio cementante en el conducto. Estos son estéticos. Hay distintas formas, distintos materiales. Son circulares, entonces están indicados en conductos circulares poco expulsivos. Si son dos raíces y son divergentes, a veces puedo colocar dos postes, uno en cada raíz. Debo tener un pequeño remanente de dentina para poder lograr la adhesión, y que el poste quede adherido a la vía sanitaria, porque va a cementar el conducto por una técnica adhesiva, ¿sí? Sobre todo los estéticos. Yo voy a seleccionar la longitud y diámetro del poste según el diente que esté tratando. No es lo mismo un conducto de un canino superior, que es más redondeado, un poquito alargado, pero es un poquito más redondeado que el inferior, que un incisivo inferior que es súper finito y más cortito. Yo voy a hacer la desobturación con las mismas características que en el perno muñón colado en cuanto a largo y ancho y preparación del conducto. Luego voy a hacer la prueba del poste y la fijación por medio del cementado y la reconstrucción del muñón. Esos serían los pasos. ¿Con qué lo cementamos? Con cementos a base de resina, sí o sí, que podrán ser autos o duales, nunca fotocurado porque la luz no me va a llegar al fondo del conducto. Entonces tienen que ser autopolimerizables o duales. Puede llegar a ser un ionómero en un poste metálico, o un compómero, o un fosfato de zinc o un híbrido en postes metálicos. En los estéticos siempre es técnica adhesiva con cementos a base de resina, ¿sí? Duales o autopolimerizables. Una vez que yo cementé el poste, ya vamos a ver un caso clínico, voy a tener que hacer la reconstrucción del muñoncito en la parte coronaria del mismo, de la misma restauración, que lo podré realizar con composite con alta carga cerámica, algún composite reforzado,
con ionobro no está muy indicado, o con pómero ya casi no se usa más. Idealmente que sean composite con carga cerámica, con buena carga para que tengan buena retención. Ustedes en el trabajo práctico lo van a realizar con la resina que tienen, ¿saben? Porque no van a comprar otro material para restaurar el muñón. Hay también algunos materiales de cementado que son de building o de core, se llaman también, que el mismo material con el que cemento el poste me permite la reconstrucción del muñón con el mismo material. Pero si no, se puede realizar con resina, ¿sí? Acá tenemos los postes de fibra, cada uno con su taladro correspondiente, según el poste que voy a usar, según el diámetro. Entonces hacemos la desobturación del conducto en el largo correspondiente y con el taladro correspondiente. Conformo el conducto. Una vez que conformé con el taladro del avío de postes, pruebo el poste y una vez que lo tengo probado, preparo el cemento y procedo a la cementación del mismo y a la reconstrucción del muñón con el material indicado para confeccionar luego la corona provisoria primero y la definitiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar en el trabajo práctico nosotros? Esto es lo que vamos a hacer en el práctico. Vamos a hacer un poste. En este caso no vamos a trabajar en la pieza dentaria, en el modelo paciente que tenemos, sino que vamos a uno de los dientitos esos, lo vamos a preparar en un troquelito, en una tapita de gaseosa, en algo así. Vamos a preparar un dientito ahí, para poder trabajarlo individualmente, porque no es fácil. Necesitamos trabajar en el conducto, que nuestro pseudoconducto, porque no tienen conducto estos dientes, va a ser el agujerito que tienen para el tornillo, estos dientes. Entonces yo necesito libre eso, por eso no lo puedo poner en el modelo porque va a estar el tornillo. Necesito tener el diente con el conductito ese libre. En este caso, para que ustedes lo entiendan mejor, este dientito de laboratorio, digamos, de preclínico, tiene tratamiento de conducto. Ustedes van a tener el diente entero, sano. Entonces, lo primero que vamos a realizar en el trabajo práctico es agarrar una piedra cilíndrica o troncocónica y volarle una cúspide, volarle la mitad a la pieza dentaria, cosa de que nos quede un diente que esté indicado una restauración intraradicular. Tiene que estar debilitado bastante. Su dientito sano que van a tener en el práctico, lo mochan, le cortan una cúspide, le cortan toda la corona, para que podamos tener un diente que requiera de una restauración intraradicular. Una vez que eliminamos una cúspide, ustedes van a tener, que le van a pedir en los materiales, una fresita bien larga y bien chiquitita, porque ustedes no tienen el conducto ahí a nivel coronario de su diente, sino que tienen todo diente. Entonces yo voy a ir a buscar ese agujerito pseudoconducto, ese conducto, con la piedra, con la fresa redondita, chiquita, que tiene que ser extra larga para que me permita, bien centrada y bien perpendicular a la pieza dentaria, voy a hacer un agujerito en el centro del diente y me profundizo hasta encontrarme con el conductito, con el agujerito del tornillo, que va a ser nuestro conducto en este caso. Una vez que me comuniqué coronalmente con ese agujerito, con mi pseudoconducto, ya estoy en condiciones de empezar a preparar mi conducto. Primero se hacía esto es una fresa de Gates-Glidden, o fresa de Gates. Esto es un instrumento que puede ser un largo de piso, se llama, que yo, según si es un diente más gruesito, voy a usar los largos de piso, 1, 2, de más finito a más grueso, hasta que llegue al que se corresponda con mi taladro, que se corresponde con mi poste. Yo no voy y hago con el del poste directamente porque puede ser muy ancho. Primero paso unos largos de piso, uno más finito, uno más bonito, uno más anchito, hasta que pase uno que sea bien parecido al taladro que se corresponda con mi poste. Entonces, ese taladro que se corresponde con el poste es el último que voy a pasar. Con ese termino de conformar y de preparar mi conducto al largo deseado. Recuerden que medíamos mi raíz y tomábamos, ¿cuánto? 2/3 de la longitud radicular,
y el ancho va a ser el de mi poste en este caso, ¿sí? Preparo entonces, primero desobturo el conducto, que ustedes no van a tener material en este caso, desobturo, elimino la gutapercha con la fresa de Gates, al largo que yo determiné de los 2/3 coronarios del conducto, ¿sí? A la longitud deseada. Desobturo, después paso a conformar con mi taladro, y una vez que ya pasé el taladro correspondiente a mi poste, procedo a la prueba del poste. Acá les puede pasar que según el poste que hayan elegido en el trabajo práctico, el poste pase de largo y salga por apical si es muy finito, se vaya más abajo. Entonces, usted a la longitud deseada de los 2/3 del conducto, más la longitud coronaria en este caso, porque acá tengo un remanente coronario, ahí voy a marcar lo que yo necesito que el poste entre dentro del conducto. Una vez que tengo eso preparado y medido, le hago una marquita con una fibrita indeleble, o lo agarro con una pincita que tenga cremallera y quede ahí, algo que me indique bien la longitud, procedo a la maniobra de cementado. ¿Con qué? Con un cemento a base de resinas dual o autocurado, ¿sí? Preparo mi cemento, según la indicación del fabricante, generalmente es en un bloc mezclador en partes iguales de base y catalizador. Lo mezclo bien rápido, porque es rápido la polimerización de este cemento. Embarduno bien mi poste, o a veces también puedo meter en el conducto, pero como es medio rápido al principio no les conviene, porque se les puede endurecer en el conducto el cemento y no entra el poste. Entonces prefiero que embardunen bien el poste y vayan y lo coloquen con movimientos de entrada y salida para que el cemento vaya refluyendo y no quede atrapadas burbujas de aire hasta que llego a la longitud deseada, a la medida que teníamos marcado, y ahí queda nuestro poste cementado. Elimino los excedentes. Si el cemento es dual, ya puedo aplicar luz para que empiece a polimerizar y espero la polimerización química luego del fabricante, ¿sí? Una vez que termino de hacer esto, hago la reconstrucción del muñón. Yo ya hice una técnica adhesiva preparando mi conducto, así que ahora simplemente reconstruyo un muñoncito, un diente en chiquitito, que quede como el diente tallado que vamos a tallar la clase que viene, un diente en chiquitito, y corto lo que me excede de poste. O sea que pasamos de un dientito que no tenía nada para retener una corona, a un dientito que, gracias a mi restauración intraradicular y la reconstrucción de mi muñón, me permite ahora sí poder realizar mi restauración coronaria. Esto se corta acá al ras, con un disco de carbono. Bueno, hasta ahí, chicos, entonces, el teórico de restauración intrarradiculares y el trabajo práctico que van a realizar. ¿Alguna duda, chicos, algo que les haya quedado, tanto de incrustaciones como de perno muñón colado en el tintero, que no hayan entendido? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda que se quieran sacar? ¿O están todos durmiendo ya? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, profe, se Sí, entendió se bien. entendió, profe. Bueno, recuerden entonces que el teórico de incrustación va a entrar en el parcial. Este otro de restauración intraradicular no en este parcial, sino para el siguiente, para que lo vayan revisando, pero ambos se van a realizar en el práctico. Así que en ambos yo más o menos les di un pantallazo de lo que vamos a hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, estamos, chicos. Terminados los teóricos. Pueden retirarse. Estamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, estoy acá cualquier cosita.